Bien, shalom a todos, bendiciones, gracias por conectarse con nosotros, bienvenidos sean todos a nuestro estudio de series bíblicas de los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mi nombre es Roy Joseph Vargas, muy contento y agradecido del Padre Eterno, que nos concede la oportunidad de podernos reunir y poder seguir estudiando estos Evangelios. Y como siempre, el propósito y el fin de estos estudios es aprender a conocer a nuestro Mashiach Yeshua, qué es lo que él quiso enseñar, por qué usó términos, aún usó eh, cosas de la misma naturaleza o de la vida cotidiana para traer enseñanza. Sabemos que nuestro Mashiach Yeshua, pues nunca, como he enseñado en otras clases, es a no abolir la Torá como muchos la tienen hoy, la interpretan diciendo de que él vino a abolir la Torá, a ponerle fin. Pero a medida que vayamos a estudiando estos evangelios, vamos a ver que Yeshua no vino a ponerle fin, sino a darle la correcta interpretación. Ayer tenía la oportunidad de poder enseñar en una sinagoga en el día de Shabbat y hablaba sobre el tema el rey debajo de la Torá y donde dejé ver en claro que este rey que venía a gobernar sobre el pueblo de Israel tenía que estar sometido debajo de la Torá y no por encima de ella. ¿Por qué? Porque este rey tenía autoridad, poder, pero este rey venía a someterse a todo lo que decía la Torá. Así que hoy vamos a estar estudiando la tercera parte del Evangelio de Mateo capítulo 7, la tercera parte del Sermón del Monte. Hoy vamos a terminar el sermón del monte y vamos a ver qué Yeshua nos quiso enseñar en este capítulo. Y como siempre nos dicen nuestros maestros, no me crean a mí, sino vayan, validen, busquen información y puedan ustedes sacar su propia conclusión. El propósito de estos estudios, como siempre digo, es eh, conocer quién era verdaderamente nuestro Mashiach Yeshua y qué fue lo que él quiso enseñar. Porque este Evangelio de Mateo 7, como dije, es la parte final del Sermón del Monte, donde Yeshua lleva sus enseñanzas a una aplicación más práctica. ¿Por qué? Porque en este capítulo él habla sobre el juzgar correctamente, habla de la oración, habla de el trato al prójimo. Habla también sobre los falsos profetas y la obediencia a la voluntad de Hashem. Entonces, el punto central de este capítulo 7 de Mateo, el punto central en este capítulo es bien claro, porque aquí no basta solamente con escuchar las palabras de Yeshua, sino también que hay que ponerlas en práctica y vivir en obediencia a Hashem. Por eso mi tema central en esta serie es conocer a Mashiach, Yeshua, y ver cómo este hombre, como el rey que nosotros esperamos, al profeta que se le habló a Moisés en la Torá, vino a enseñar correctamente la Torá y a estar sometida bajo ella y cómo verdaderamente esta palabra debía de interpretarse. Así que espero que este estudio sea de gran bendición. Recuerde que si usted no se ha suscrito a nuestro canal de Besoratoa, puede ir a youtube.com, Besoratoa, en youtube.com.
suscribirse, darle a la campanita y compartir nuestros videos. Si usted no ha visto ni esta serie desde el principio, le invitamos para que vaya a nuestro canal y allí están todas las enseñanzas que hemos venido trayendo sobre este evangelio. Y como dije, hoy vamos a estar tocando Mateo capítulo 7, donde se nos habla de no juzgar, de mirar la viga en nuestro ojo, que no demos lo santo a los perros, ver que también allí está el tema sobre pedir y se os dará. También está la regla de oro. Habla también sobre la puerta estrecha y el camino angosto. Entonces, todo, tenemos que entender que todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos, porque esta es la Torá y los profetas. Así que voy a compartir un PowerPoint para ver exactamente qué nuestro Mashiach Yeshua nos quiso enseñar a través de este capítulo. El Salmo 37:23 nos da un punto de partida, porque dice, el Señor dirige los pasos de los justos, aquellos que practican la justicia y la equidad. Y también dice, además del Señor de dirigir nuestros pasos, Él también se deleita en cada detalle de nuestra vida. Así que tengamos este salmo en mente. Entonces, Mateo capítulo 7, el verso 1 al 6, nos habla sobre juzgando a los demás, que vamos a ver a través de este capítulo o de estos primeros 6 versos que Yeshua nos quiso enseñar a través de este tema de juzgando a los demás. Dice Mateo capítulo 7, verso 1 al 6, al 5, perdón. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Con la medida con que mides, os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Recuerde que hemos estudiado esta palabra de hipócrita, que es una persona que es una persona que es teatrista. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, ¿qué significa no juzgué? Porque vemos aquí en este capítulo que Yeshua no está diciendo que nunca nosotros debemos discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Por qué? Porque vemos después que unos versículos, tanto como de Mateo capítulo 7, los versos 15 al 20, Yeshua mismo dice que nosotros debemos primeramente reconocer a los falsos profetas por sus frutos. Y para que nosotros podamos reconocer quiénes son esos falsos profetas, es requerimiento el discernimiento. Por eso, cuando nosotros vamos a la Torá, que es algo que estuvimos estudiando en el día de Shabbat, el Señor le dijo a Moisés, yo voy a levantar un profeta de entre tus hermanos. Y a este profeta tienen que escuchar y obedecer todo lo que él os diga y enseñe.
Entonces, más la Torá dice que si este profeta que Hashem levantaba de entre sus hermanos no era escuchado y no era obedecido lo que él iba a hablar de parte de Hashem, esa persona iba a tener problemas con Hashem mismo. Porque este profeta, cuando se manifestara, que sabemos que es Mashiach Yeshua, te está hablando en esos versos, sabemos que Yeshua eh, fue profeta, fue el hombre enviado de Hashem. Y por él enseñar la verdad, fue perseguido e injuriado, porque muchos de los líderes religiosos para ese tiempo no quisieron creer, muchos de ellos no quisieron creer a la palabra de este profeta o de este ser enviado de parte de Hashem. Entonces, Yeshua aquí en estos versos, él está confrontando una actitud de condenar a otra persona mientras uno mismo ignora su propio pecado. Esto es lo que estaban haciendo esta gente. Ellos estaban juzgando a los otros, pero ellos no estaban mirando su condición espiritual. Entonces, la idea sería, no te pongas en lugar de juez de tu hermano mientras tú, fíjate que esta expresión es importante, mientras tú no estás dispuesto a examinar tu propia vida. Y estas personas estaban haciendo lo contrario. Juzgaban la vida de los otros, querían arreglar la vida de los demás, mientras que la de ellos no era una vida correcta delante de Hashem. Entonces vemos aquí una diferencia entre lo que es discernir, que es esto que estás haciendo está mal, condenar, tú eres una persona despreciable y no tienes esperanza, corregir con humildad, hermano, esto está mal, yo también necesito examinar mi vida delante de Hashem. Entonces, Yeshua aquí está atacando especialmente la segunda actitud, que es la de condenar, que es tú eres una persona despreciable y no tienes esperanza, porque estas personas, en vez de arreglar sus vidas primero, lo que hacían eran maltratando, despreciando a las demás personas, juzgando la condición espiritual ajena mientras la que ellos estaba desordenada. Entonces, como punto número 2, vemos la paja y la viga. Y esta es una de las imágenes más fuertes de Yeshua. Porque nosotros sabemos que una paja es algo pequeño, mientras que una viga, como vemos aquí en la lámina, es algo enorme, algo grande. Entonces, Yeshua presenta a una persona diciendo, déjame quitarte esa pequeña cosa de tu ojo. Pero resulta que esa persona que quiere corregir a la otra persona a quererle extraer esa paja o esa viga, tiene una viga en su propio ojo. Entonces, es una manera exagerada y deliberadamente humorística de mostrar la hipocresía. Recuerde que Yeshua, desde Mateo capítulo 5 viene enseñándonos y hablándonos de lo que es una persona que actúa bajo hipocresía. Entonces, el problema no es solamente que alguien vea el pecado de su hermano. El problema aquí es que está surgiendo en estos primeros 5 es, ves perfectamente el pecado pequeño de tu hermano, pero eres incapaz
de reconocer el pecado grande que hay en ti. Tremendo. Cada vez vamos conociendo a nuestro Mashiach Yeshua. Entonces, punto número 3. Primero, saca la viga de tu ojo. Esta parte es algo fundamental. Yeshua no termina diciendo, no ayudes nunca a tu hermano. Él no está diciendo, no lo ayudes, sino que él les dice a estas personas religiosas, él les dice, saca primero la viga de tu propio ojo. Y sigue diciendo, y entonces verás claramente para sacar la paja del ojo de tu hermano. Si esta persona no extraía o sacaba esa viga que estaba en el propio ojo de él, ¿cómo entonces iba a querer sacar la viga o la paja que estaba en el ojo del de otro hermano? Entonces aquí debemos de fijarnos en un orden. Primero tú mismo, luego después tu hermano. Nosotros antes de juzgar, antes de señalar, debemos primero examinarnos a nosotros mismos. Eso significa que la corrección no está prohibida. No es malo corregir a otro cuando está mal, siempre y cuando nuestra vida verdaderamente esté en orden. Lo que Yeshua exige es que primero haya arrepentimiento y un autoexamen. ¿Por qué? Porque una persona que reconoce yo soy también pecador, yo también necesito la misericordia de Hashem. Entonces, es como único cuando esta persona dice yo soy un pecador y necesito de la misericordia de Hashem. Entonces, como único esta persona puede acercarse a su hermano de una manera completamente diferente. Podemos corregir, sí. ¿Es malo juzgar? Yo diría en parte no, siempre y cuando nuestra vida esté en orden delante de Hashem. Y nosotros hayamos hecho un autoexamen en nuestra vida. El contexto del Sermón del Monte, Mateo 7, no aparece aislado. Yeshua está llegando al final del Sermón del Monte, que comienza, como hemos estudiado en otras clases, Mateo capítulo 5. En Mateo 5 vemos allí que Yeshua habla del corazón, habla de la ira, del adulterio, del amor a los enemigos, etcétera. Mientras que Mateo 6 habla de la oración, el ayuno, la riqueza, la preocupación y la confianza en Hashem. Ahora aquí en Mateo 7, Yeshua está continuando tratando con la manera que nosotros debemos de relacionarnos con otras personas. Por eso aquí Mateo capítulo 7, los versos del 1 al 5, encaja perfectamente con una enseñanza general. Entonces, donde él está dejando ver que nosotros eh, no nos podemos creer personas super espirituales y creamos ser personas que estemos superior a los demás, sino que Él nos está diciendo a nosotros y lo que estaba sucediendo en este tiempo con estos líderes religiosos era que primero ellos tenían que examinar su corazón delante de Hashem. Lo mismo para nosotros hoy. Antes de juzgar, antes de querer sacar la viga o la paja de otra persona, debemos primero chequear nuestro corazón. ¿Cómo está nuestra vida hoy delante de Hashem? Hay una conexión muy importante en Mateo 7:12. Poco después Yeshua dice, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. Y esto nos ayuda a nosotros a entender a Mateo capítulo 7 del 1 al 5. ¿Por qué? Porque
Si nosotros no queremos que alguien nos trate con condenación, arrogancia y dureza cuando estamos luchando con algo, tampoco debemos de tratar a otro hermano de la misma manera. ¿Por qué? Porque la corrección debe estar acompañada con misericordia, humildad y amor. Entonces, ¿está diciendo Yeshua que él está diciendo que el pecado no importa? No, eso sería interpretar el pasaje al extremo contrario. ¿Por qué? Porque Yeshua no dice todo está bien, nadie puede decir que algo es pecado. Más bien dice, antes de intentar corregir a otro, debemos de dejar primeramente que Hashem trate con nosotros. ¿Por qué? Porque esto es un tema muy importante. Y aquí usted le puede dar copia a eso o puede tirarle una foto, postearlo en su red social, porque dice, la enseñanza no elimina la verdad, elimina la hipocresía. Y con eso es lo que Yeshua está tratando aquí en este capítulo. Personas que querían corregir la vida de los demás, querer sacar la viga de los demás, pero sus vidas estaban llenas de hipocresía, aparentando una religiosidad, se creían súper espirituales y se creían superior a los demás. Por eso la frase clave es, entonces verás claramente. Una persona que ha tratado seriamente con su propio pecado puede ayudar a otra con mucha más claridad y compasión. ¿Qué nos quiso enseñar Yeshua en términos prácticos? Yo asumiría a Mateo capítulo 1 al 5 así. No usemos los errores de otros para sentirnos superior, sino en vez de hacer esto, examinemos primero nuestro propio corazón, reconociendo nuestros pecados delante de Hashem. Entonces, y después, si necesitamos ayudar a nuestro hermano, tenemos que hacerlo con humildad y no desde la condenación. Pero aquí no queda todo. Hay algo todavía más profundo. Yeshua no solamente quiere cambiar la manera en que miramos a los demás, quiere cambiar la manera en que miramos nuestro propio corazón. Entonces, la pregunta del texto no es solamente, ¿qué está haciendo mal mi hermano? Sino, ¿qué está haciendo Hashem conmigo mientras estoy mirando el problema de mi hermano? Ese es el corazón de la enseñanza. Créame que cada vez que voy conociendo más a mi Yeshua, a nuestro Mesías, cada vez voy aprendiendo verdaderamente lo que Él quiso enseñar y dar a conocer. Recuerde, Yeshua no vino a abolir la Torá y no vino a cumplirla, a darle sentido. Y eso es lo que está haciendo a través de este monte del sermón desde el capítulo 5 hasta este capítulo 7. Ahora, luego tenemos la oración y la regla de oro. La oración y la regla de oro. Pedid se os dará, buscad y haréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros con ellos.
porque esto es la ley o esta es la Torá o esta es la instrucción y los profetas. Entonces, aquí en estos versos del verso 7 al 12, Yeshua continúa el tema de cómo se debe de vivir una persona que pertenece al reino de los cielos. Entonces, la enseñanza aquí es que Yeshua no está enseñando simplemente a pedir cosas a Hashem, sino una relación de confianza, de dependencia y obediencia al Padre. Porque Él dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y y se os abrirá. Y aquí hay, en esta frase, hay una progresión, porque la palabra pedir es reconocer que diariamente nosotros necesitamos al Padre. Buscar no solamente quiere no solamente querer recibir algo, sino buscar activamente la voluntad de Hashem. Mientras que llamar tiene que ver con perseverar, no abandonar cuando la respuesta aún no llega inmediatamente. La idea no es si repite suficientemente una repetición. Hashem está obligando a darte lo que Hashem está obligado a darte lo que quieres. Más bien, Yeshua enseña a confiar perseverantemente en Hashem. Y esto conecta con la enseñanza anterior del capítulo 6, porque dice, el Padre ya no conoce nuestras necesidades, ya conoce nuestras necesidades. Por eso, la oración no consiste en informar a Hashem de algo que él ignora, sino en acercarnos al Padre con confianza. Por eso él dice, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. La frase de los versos 9 al 11, el Padre sabe dar buenas cosas. Entonces, Yeshua aquí está usando un argumento sencillo. Si su hijo pide pan, su padre le dará una piedra. Si pide un pescado, le dará una serpiente. La conclusión de Yeshua es, si vosotros, sabiendo, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros, o sea, regalos, a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y aquí está el corazón del pasaje. ¿Por qué? Porque Yeshua está enseñando verdaderamente quién es Hashem, quién es el Padre. Hashem no es un Dios indiferente o cruel, como muchos quizás lo presentan hoy día, sino que Hashem es un Padre que sabe realmente qué es bueno para cada uno de nosotros que somos sus hijos. Él conoce nuestras necesidades, Él sabe de lo que nosotros carecemos. Él no se olvida de lo que pedimos. Nos enseña que nosotros debemos de seguir orando con perseverancia, aunque la respuesta no llegue al momento. Entonces, fijémonos algo aquí importante, porque él dice buenas cosas, no todo lo que ustedes quieran. Eso cambia completamente la interpretación en estos versos o en estos pasajes. Porque la oración bíblica no convierte a Hashem en nuestro servidor. Nosotros aprendemos a confiar en que el Padre sabe qué necesitamos y qué verdaderamente es bueno. Pero para eso, como a mí me gusta siempre citar el Salmo 145, donde nos dice que cuando nosotros oramos con sinceridad y confiadamente y de corazón, dice Hashem cumplirá el deseo de quienes lo reverencian y claman, oran a Dios con verdad. ¿Por qué? Porque esa persona no va a quedar sin respuesta.
Si no, va a recibir su respuesta. Pero ¿qué nos demanda a nosotros? Perseverancia. Verso 12, la regla de oro. Después Yeshua dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la Torá, esta es la ley y los profetas. Entonces, este versículo que acabamos de leer es algo fundamental, porque Yeshua aquí está conectando la enseñanza anterior con la ley y los profetas. O sea, es decir, que como hemos venido diciendo desde el capítulo 5, no está eliminando la Torá. Si Yeshua vino a eliminar la Torá, se descalifica como Mesías. Y como aprendíamos ayer, que yo decía y enseñaba, el rey está debajo de la Torá, no está por encima de ella. Está mostrando cómo debe manifestarse la voluntad de Hashem en nuestras relaciones con otras personas. La pregunta deja de ser, ¿qué puedo exigir de los demás? Y pasa a ser, ¿cómo quieres, cómo quieras, quisieras que me trataran? Entonces yo debo tratar así a los demás. Esto tiene una fuerte conexión con Levítico 19:18, que es el verso que a muchos les gusta citar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Es la ley y los profetas. Muchos quieren resumir la Torá en en este verso, pero nosotros sabemos que la Yeshua no vino a abolir la Torá ni a ponerle fin. Entonces, él está aquí llevando este principio o esta enseñanza a un principio al terreno práctico. ¿Qué nos quiere enseñar Yeshua? En resumen, Mateo 7:7 al 12, nos está enseñando tres cosas bien principales y son tres cosas que debemos de tener siempre en cuenta. Confía en el Padre, pide, busca y llama. Pero también dice que no abandonemos nuestra relación con Hashem. Entendamos que el Padre sabe que es bueno. La oración no significa obtener automáticamente nuestros deseos. Significa confiar en la sabiduría y bondad del Padre. ¿Por qué? Porque lo que nosotros recibimos del Padre debe transformar cómo tratamos a otros. Pero no queda ahí. Dice, no puedes decir que amas a Hashem mientras tratas injustamente al prójimo. Si lo estamos juzgando, si lo estamos señalando, si lo estamos tratando mal, no podemos decir, por eso, si no me equivoco, no sé si es Juan o Santiago, dice que como nosotros decimos amar a Hashem mientras odiamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano. O cómo decimos que amamos a Hashem que no vemos y a nuestro hermano que vemos no lo tratamos bien. Entonces aquí hay una conexión muy bonita entre los versículos 7 y el 12. ¿Por qué? Porque primero dice, confía en el Padre. Después que confiamos en Él, llamamos y tocamos, recibimos de Él y finalmente refleja ese carácter hacia los demás. Por eso Yeshua termina diciendo, esto es la Torá o esta es la ley y los profetas. Entonces, en una frase, Yeshua quiso enseñar que el discípulo debe vivir confiando en el Padre, buscando su voluntad perseverantemente y demostrando esa confianza mediante amor y justicia hacia el prójimo
en armonía con la Torá. Y estos versos no es una enseñanza de que pide cualquier cosa y Hashem te la dará. Es una enseñanza de confianza, perseverancia, carácter y obediencia al Padre. Porque recuerde que la obediencia, en la obediencia hay bendición, pero en la desobediencia hay maldición. Luego tenemos el caso de la puerta estrecha. La puerta estrecha dice, entrar por las puertas estrechas, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, aquí, en estos dos versos del capítulo 7, versos 13 y 14, Yeshua está llevando a los oyentes a una decisión. Y la decisión por la cual Yeshua está llevando a esta gente es cuál es el camino que ellos o nosotros hemos de escoger y qué clase de vida debemos de vivir delante de Hashem. Habla sobre la puerta estrecha. ¿Qué significa la puerta estrecha? La puerta estrecha, la imagen de dos caminos, dos puertas, era comprensible para la mentalidad judía de la época. Yeshua está hablando de una elección moral y espiritual, porque la puerta estrecha representa el camino de obediencia, fidelidad y sometimiento a la voluntad de Hashem. Recuerde que en tiempos pasados hemos estudiado en la Torá que Hashem le dijo al pueblo de Israel que el pueblo de Israel debía de escoger, ponía de ellos delante de ellos dos caminos, el camino de la bendición y el camino de la maldición. Estaba de Israel cuál camino debía de tomar. Si ellos tomaban la puerta estrecha, que era el camino de obediencia, fidelidad y sometimiento a la voluntad de Hashem, iban a tener bendición. Pero si tomaban el camino, que es la puerta angosta, si venimos a ver, y ellos desobedecían a Hashem, viviendo otra vida, pues entonces es como que ellos tomaron el camino de la maldición. Y aquí no está diciendo simplemente sé parte de una determinada religión y serás salvo. Más bien está diciendo, escoge el camino de vida, lo mismo que Hashem le dijo a Israel, escoge pues la vida para que te vaya bien. Escoge el camino de vida que Hashem establece. Aunque sea difícil y no sea el camino que sigue la mayoría. ¿Por qué? Porque esto se conecta directamente con la Torá, donde también aparece la imagen de escoger entre caminos, como nos dice Deuteronomios capítulo 30, los versos 15 y 19, que es lo que estaba hablando, donde Hashem le presenta a Israel, le presenta delante de Israel la vida y el bien, la muerte y el mal, y llama al pueblo a coger la vida. Nosotros nos preguntamos hoy, debemos preguntar cuál camino nosotros debemos verdaderamente de escoger. ¿Camino de la vida o el camino de la muerte o el camino del mal? Por eso estos dos versos deben de leerse e interpretarse dentro de un marco profundamente relacionado con la enseñanza de la Torá. Qué vivo ejemplo como el de Deuteronomios capítulo 30, verso 15 al 19. ¿Por qué la puerta es estrecha? Porque seguir a Hashem no consiste solamente en decir palabras religiosas, palabras lindas o bonitas. Yeshua acaba de enseñar en Mateo 7 que hay que hacer la voluntad del Padre. No basta decir Señor, Señor. Se reconoce al árbol por sus frutos y hay que poner en práctica sus palabras. Por eso la puerta estrecha representa
Aquí, una vida de fidelidad real, no solamente una profesión verbal. Y esto explica algo muy importante, porque Mateo capítulo 7 versos 13 y 14 no está aislado de Mateo capítulo 7 21 al 27, que más luego vamos a ver qué nos quiere decir. ¿Qué significa el camino ancho? El camino ancho es el camino que resulta fácil y atractivo para muchos, el cual muchos toman hoy día, porque no exige necesariamente obediencia, disciplina ni transformación de vida. Yeshua advierte que la mayoría no determina cuál es el camino correcto. Que muchas personas sigan un camino no significa que ese camino sea aprobado por Hashem. Wow. Y esto tiene un antecedente claro en las Escrituras. No seguirás a los muchos para hacer mal. Éxodo 23:2. Por eso Yeshua está enseñando a sus discípulos a no medir la verdad por popularidad. Pocos son los que la hallan. Significa que pocos serán salvos. No necesariamente. Debemos convertir esta frase en una cifra matemática sobre cuántas personas serán salvas. Porque el énfasis está en que el camino de vida no es el camino que la mayoría escoge. Lo acabamos de ver. Yeshua está haciendo un llamado aquí urgente. No siga a la multitud simplemente porque es la multitud. Busca y entra por el camino que Hashem aprueba. Que quiso enseñar Yeshua. En palabras sencillas, está diciendo, hay dos caminos delante de ustedes. No es suficientemente escucharme ni llamarme Señor. Deben escoger el camino de obediencia a Hashem y demostrarlo con sus actos, con sus frutos o con sus hechos. Y esto prepara perfectamente lo que viene inmediatamente después de Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y ahí está una de las claves para entender la puerta estrecha. Cuando llevamos estos versos a la conexión con la Torá, la enseñanza es que Yeshua no presenta la obediencia a Hashem como algo extraño o contrario a la Torá. ¿Por qué? Porque hay un patrón. Torah, dos caminos, escoger la vida, obedecer a Hashem. Yeshua, dos caminos, puerta estrecha, vida, hacer la voluntad del Padre. Por eso, camino no significa simplemente una doctrina religiosa. Tiene que ver con una manera de vivir delante de Hashem, en obedecer, en poner por obra, en práctica. ¿Por qué? Porque la puerta estrecha es igual al camino de fidelidad y obediencia a Hashem. Mientras que el camino ancho, el camino fácil que muchos toman hoy, popular y contrario a la voluntad de Hashem, y poco la hayan, nosotros no debemos de seguir a la mayoría sin discernimiento. ¿Por qué? Porque él dijo, no es que solamente, no es que basta solamente llamarme Señor, Señor, ni no basta con llamarme Señor ni escuchar mis palabras, sino que entren por el camino que conduce a la vida y vivan conforme a la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque esto conecta directamente con lo que Yeshua continúa diciendo en Mateo capítulo 7, los versos 21 al 23, especialmente con la palabra anomia, que quiere decir iniquidad, desprecio de la ley o desprecio de la Torá. Ahí se entiende todavía mejor qué clase de personas están entrando por el camino ancho. ¿Por qué? Porque ahora tenemos Mateos que dice, por sus frutos los conoceréis. Mateo 15 7 del 15 al 20 nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces.
Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol de árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Entonces, en el contexto cultural, en el mundo bíblico, un profeta sabemos que no era simplemente alguien que hablaba del futuro. Era alguien que decía hablar en nombre de Hashem y cuya enseñanza podía influir profundamente sobre la comunidad. Entonces, la imagen de la oveja y lobo era muy clara para una sociedad pastoril. Las ovejas sabemos que representa algo aparentemente inofensivo, pero el lobo representaba al depredador. Entonces, Yeshua aquí está diciendo, no juzguen a un maestro solamente por su apariencia religiosa, sus palabras o sus manifestaciones, sino que disciernan lo que realmente produce su vida y su enseñanza. Recuerden que Santiago nos habló que nosotros debemos de cuidarnos de estos falsos maestros que vienen vestidos de oveja, pero sus vidas son personas lobas, como dice Yeshua aquí, son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Esta es la clave del pasaje. Por sus frutos los conoceréis. En la cultura agrícola de Israel, un árbol se identificaba por lo que producía. No era necesario entrar adentro del árbol para saber qué clase de árbol era. Yeshua utiliza esta realidad cotidiana como una enseñanza espiritual. ¿Por qué? Porque el carácter y las obras terminan revelando la verdadera naturaleza de una persona. No está diciendo que una persona sea perfecta. Está hablando del patrón de su vida. ¿Qué es lo que enseña? ¿Qué es lo que habla? ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué? Porque un falso maestro puede tener apariencia religiosa, palabras espirituales, autoridad ante la gente, puede tener seguidores, incluso puede tener grandes manifestaciones. Pero finalmente, ¿qué dice Yeshua? Hay que examinar o observar su fruto. ¿Qué es lo que esa persona está reflejando? ¿Qué es lo que esa persona está enseñando? ¿Qué hay en el corazón de esa persona? Mateo 7:17 dice el árbol y su fruto. Así todo buen árbol de buenos frutos, pero el árbol malo da más frutos malos. Yeshua continúa utilizando una imagen conocida en la Torá y en los profetas, el árbol como representación de la persona y su conducta. La idea no es simplemente mira si hablo bonito, sino examina lo que produce. No es que venga con palabras, Pablo dijo, no es que venga con palabras persuasivas, palabras bonitas, palabras elocuentes, sino Pablo dice, yo vengo con demostración de poder, con autoridad. ¿Por qué? Por medio del Ruach HaKodesh o el Espíritu de Santidad. Porque aquí nos enseña y nos dice que si alguien que enseña acerca de Dios, pero produce mentira, injusticia, corrupción, orgullo, explotación y desobediencia, existe una contradicción entre lo que dice ser y lo que realmente demuestra. Por eso dice, por sus frutos los conoceréis. Y un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo puede dar frutos buenos. ¿Por qué? Porque en el verso 19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y aquí aparece un lenguaje profético de juicio.
Yeshua aquí, en este verso, está advirtiendo especialmente a quienes pretenden representar a Hashem delante de otro. Él les está advirtiendo, porque la responsabilidad de un maestro es mayor porque puede llevar a otras personas por un camino equivocado. Por eso Santiago dijo, cuídense de los falsos maestros. Y esto conecta con el principio bíblico de que Israel debía discernir cuidadosamente a quienes hablaban en nombre de Hashem. Por eso Hashem les dice en Deuteronomio 13, capítulo 13 y el 18, que habla de que si un profeta venía hablando en nombre de Hashem, pero este profeta lo que hablaba, lo que decía, si lo enseñaba a quebrantar los mandamientos, a irse por encima de la Torá y no estar debajo de la Torá, y si decía que así dice Hashem sin Hashem decir nada, esta persona iba a tener un problema con Hashem. Por eso nos ordena a nosotros a que nosotros, a cuanta persona se levanta diciendo que es profeta o que es enviado de Dios, hay que ver cuáles son sus frutos, qué es lo que enseña, qué es lo que habla, qué es lo que dice. Que miremos, que discernimos, que veamos si verdaderamente los frutos de esta persona que dice hablar en nombre de Hashem es de Dios o no, o si sigue Torah. Porque si no sigue Torah, no puede llamarse profeta. Espero estar haciéndome claro con esto, porque hoy muchos se levantan por ahí diciendo, yo soy profeta de Dios enviado y pega por ahí para abajo y rapidito usted los ve que muchos comienzan a seguirle e invitarlos, pero ¿cuáles son sus frutos? ¿Qué es lo que habla? ¿Será un buen árbol que produce frutos buenos o frutos malos? Mateo 7:20, la conclusión. Así que por sus frutos los conoceréis. Yeshua repite la frase. ¿Por qué? Porque quiere que sus discípulos o sus hijos entiendan que el discernimiento no debe basarse únicamente en declaraciones religiosas. No basta con decir yo soy profeta, yo hablo en nombre de Hashem y hago milagros y digo Señor, Señor. De hecho, inmediatamente en Mateo capítulo 7 21 al 23, Yeshua continúa hablando precisamente de personas que dicen Señor, Señor y que incluso mencionan obras poderosas, pero cuya vida está caracterizada por anomía. Recuerde anomia, sin ley. Por eso en Mateo capítulo 7 el 15 a 20 prepara el terreno para el capítulo 7 21 al 23. ¿Qué quiso enseñar Yeshua? La enseñanza central sería, no acepte a alguien como verdadero mensajero de Hashem solamente porque tiene apariencia religiosa, habla de Dios o manifiesta poder. Hay que tener mucho cuidado en este tiempo. Examina su fruto, nos manda a nosotros a examinar su fruto, su carácter, sus obras, su fidelidad a Hashem y lo que produce su enseñanza en la vida de las personas. Yo estoy más que seguro que si las personas tomaran esto en serio, no estuvieran hoy como están, siguiendo a cuanta persona se levanta y diciendo que es profeta de Hashem. Y esto encaja con la enseñanza de la Torá. Israel no debía aceptar automáticamente a todo aquel que afirmara hablar en nombre de Hashem. Debía probar su mensaje y su fidelidad a Hashem. Por eso muchos eran engañados. En pocas palabras, Mateo 7 15 a 20 nos enseña simplemente juzga a las personas. No es malo que juzguemos, siempre y cuando nuestra vida esté en orden, nuestro corazón esté recto delante de Hashem. Sino que enseña, disiernes a quienes pretenden hablar en nombre de Hashem.
Que eso es lo que Yeshua le está enseñando a todas estas personas aquí en este Sermón del Monte, desde el capítulo 5 hasta aquí, este capítulo 7. Les está diciendo a todos ellos, especialmente a sus discípulos, que luego Él los enviaría a predicar o enseñar la palabra del Eterno. Les iba a decir, los voy a enviar como ovejas en medio de lobos rapaces. Pero está de ustedes de que disciernan, que investiguen, que juzguen, prueben si la persona que dice ser llamada de Dios o el que es enviado de Dios sigue a Hashem y enseña Torah. Si no enseña Torah, esa persona no se puede seguir. Si enseña a violar los mandamientos, esa persona no se puede seguir. Si enseña a hablar de un rey, como yo hablaba ayer en, en, en la sinagoga, que si esta persona venía a hablar a enseñar a un Yeshua, si venía a enseñar a un Yeshua que estaba por encima de la Torá y no debajo de ella, el problema es que ese no podía ser rey. Porque hoy día se enseña, cuanto hombre se levanta, se lee en un libro y rapidito usted los ve que rapidito abren una congregación, se ponen a pastorear, se ponen a evangelizar, se pegan a ponerse títulos. Pero el problema es, ¿cuáles son sus frutos? ¿Qué es lo que está enseñando? ¿Qué es lo que dice? ¿Estará de acuerdo a lo que dice la Torá? ¿O estará hablando de su propia concupiscencia? Esto es algo fuerte, hermano. Dios nos llama a discernir, a, a investigar, si se pudiera decir así, si estas personas son de Dios o no. Puede dejar su comentario aquí, porque esto está tremendo. Cada vez conocemos a nuestro Mashiach Yeshua. Es importante que nosotros entendamos quién es Yeshua. El criterio de Yeshua es profeta verdadero, el profeta verdadero da buen fruto. El que es verdadero da buen fruto. El que es llamado de Dios da buen fruto. Hay que escucharlo. Pero el falso profeta trae frutos malos. ¿Por qué? Porque enseña a ir en contra de los principios y de los valores y de los mandamientos de Hashem. Yeshua quiere que sus discípulos aprendan a mirar más allá de la apariencia religiosa y examinar la realidad de la vida y enseñanza de quién pretende representar a Hashem. Mateo 7, 21, 23. Nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Yeshua dice, hermano, Yeshua dice y va a decir en aquel día, "Mm, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nunca los conocí. Yo prefiero ser mejor que me digan que me conocen a que me digan que no me conocen. Y estos tres versos es uno de los pasajes más fuertes de las palabras de Yeshua, porque muestra que decir Señor, Señor, hacer milagros o incluso hablar en su nombre no garantizaba que una persona estaba haciendo la voluntad de Hashem. La pregunta es qué estaba diciendo Yeshua. Yeshua establece una diferencia entre profesar con la boca y obedecer con la vida. Wow.
En el contexto judío del primer siglo, la relación con Hashem no se entendía simplemente con afirmar verbalmente una creencia. La obediencia a Hashem estaba vinculada a escuchar y poner en práctica sus mandamientos. Y esto conecta con Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Shema Israel, escucha con atención, presta oído. Pero Shema no significa solamente escuchar sonido, implica escuchar y responder obedeciendo. Pero Yeshua, por eso Yeshua dice, el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Porque no está enseñando una salvación basada únicamente en decir determinadas palabras. Está enseñando que una verdadera relación con Hashem produce obediencia. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y aquí aparece algo sorprendente. ¿Por qué? Porque estas personas religiosas hicieron cosas impresionantes. Profetizaron, expulsaron demonios, hicieron milagros, invocaron el nombre de Yeshua. Pero sin embargo, Yeshua dice que eso no demuestra necesariamente que pertenecieran verdaderamente a él. Por eso él dice, nunca os conocí. No sé quiénes son. Y esto es algo importante culturalmente, porque sabemos que en el mundo antiguo habían personas que afirmaban tener autoridad religiosa, poderes espirituales o capacidad profética. Entonces, Yeshua está enseñando que los fenómenos sobrenaturales no son la prueba definitiva de fidelidad de Hashem. Porque la prueba más profunda es, y hace la pregunta, ¿hacen la voluntad del Padre? Esto también tiene antecedentes en la Torá. Deuteronomio 13 advierte que incluso si un profeta presenta una señal o maravilla, Israel no debe seguirlo si conduce a apartarse de Hashem. Es decir, milagro, automáticamente aprobación divina. Esa persona no podía seguirlo. Contrario a hoy, se levantan muchos hoy profetizando, haciendo milagros, expulsando demonios, invocando el nombre de Dios o de Yeshua o de Jesús, como muchos lo conocen, pero verdaderamente hacen la voluntad del Padre. Mateo 7:20. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y aquí está el punto central. Porque la expresión hacedores de maldad traduce en griego en ergasomenoin ten anomian. Anomian o anomía literalmente contiene la idea de sin ley, sin Torah, sin instrucción, de actuar contra la ley o vivir en oposición a ella. No es lo mismo que nosotros estamos viendo hoy día, de estos profetas que se levantan hoy día haciendo milagros, señales, maravillas, prodigios, pero que también enseña que la Torá fue abolida, fue eliminada, que ya no hay que obedecerla, que ya no hay que tenerla en cuenta. Por eso Yeshua dice, harán la voluntad del Padre. Porque si no hacen la voluntad del Padre, Yeshua ya dijo, Yeshua ya dijo, no los conozco, no los conozco. Y Yeshua, tenemos que entender que Yeshua está hablando palabras que no provenían de él. Yeshua estaba hablando palabras que venían del Padre. ¿Por qué? Porque el contraste es muy fuerte. Ellos dicen Señor, Señor. Ellos hacen milagros, profecías, obras poderosas. Pero Yeshua dice, ustedes practican anomía. Porque pueden aparentar una cosa al frente de nosotros
Pero ¿cuál es su vida detrás de la puerta? Entonces el problema no era que le faltara actividad religiosa, el problema era la falta de obediencia a la voluntad de Hashem. ¿Qué quiso enseñar Yeshua? Yeshua está desmontando una falsa seguridad religiosa. Yo pertenezco a Dios porque digo que pertenezco a Dios. No, yo pertenezco a Hashem porque hago cosas sobrenaturales. Naturales, tampoco. Yo pertenezco a Hashem porque uso el nombre de Yeshua. Tampoco necesariamente. La pregunta de Yeshua es, ¿están haciendo la voluntad de mi Padre? Y esto encaja perfectamente con Mateo capítulo 5 al capítulo 7. ¿Por qué? Porque Yeshua viene hablando sobre practicar la justicia verdadera, llamar al enemigo, no vivir para la apariencia religiosa, orar correctamente, perdonar, no servir al dinero, buscar primeramente el reino, tratar a los demás como queremos ser tratados, reconocer los falsos profetas y finalmente hacer sus palabras. De hecho, inmediatamente después Mateo 7:24, Yeshua nos habla del hombre que oye sus palabras y las hace. Por eso Mateo 7, verso 21 al 23, no debe separarse del final del Sermón del Monte. Yeshua aún mismo a su familia, él les dijo, cuando vinieron a donde él, le dijeron, Yeshua, ahí está tu mamá y tus hermanos. ¿Y qué les dijo Yeshua? ¿Cuál fue la respuesta de Yeshua? En vez de decir, no, si es mami, pásala para acá y mis hermanos para que se sienten conmigo. No. ¿Qué él dijo? Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi padre. No quiere decir que Yeshua estaba despreciando a su mamá y su hermano. En resumen, Yeshua no está diciendo que las obras compren la salvación. Está enseñando que una profesión religiosa vacía, incluso acompañada de experiencias sobrenaturales, no sustituye la obediencia de Hashem. La enseñanza sería, no basta decir Señor, no basta hacer milagros, no basta hablar en su nombre, no basta tener una apariencia religiosa. Hay que vivir conforme a la voluntad del Padre. Porque el término anomía especialmente es importante. ¿Por qué? Porque Yeshua presenta como peligro vivir una religiosidad que usa su nombre pero desprecia la voluntad y los mandamientos de Hashem. Si estas personas que se llaman profetas y que hablan en nombre de Dios y dicen Señor, Señor, Yeshua está diciendo no basta con decir Señor, Señor, no basta que hagas milagros, no basta que hables en mi nombre, no basta tener una apariencia religiosa. ¿Por qué? Porque si tu vida no vive conforme a la voluntad del Padre, el Señor ya les dijo, no los conozco. La autoridad espiritual verdadera se demuestra por una vida sometida a Hashem, no solamente por manifestaciones religiosas. Ahora luego tenemos el tema de los dos cimientos. Mateo capítulo 7 del 24 al 29. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, oiga bien, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, a un hombre sabio, a un hombre inteligente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba que fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, a un hombre necio, que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron viento, y dieron ímpetu contra aquella casa, y cayó, como vemos aquí en la foto, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Yeshua estas palabras,
La gente se admiraba de su doctrina porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo 7, de 24 al 29, el cierre del Sermón del Monte. Yeshua no está simplemente hablando de tener fe, sino de escuchar sus palabras y ponerlas en práctica. La imagen de las dos casas tiene un fuerte sentido cultural y espiritual, porque los versos 24 y 25 habla sobre la casa sobre la roca. Yeshua dice en esencia, todo aquel que oye estas palabras mías y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y aquí la clave de este verso es oye y hace. Shema, escucha con atención, escucha para obedecer, escucha para hacer. Porque en el pensamiento hebreo, escuchar no era solamente recibir información. La verdadera Shema, escuchar, implica escuchar con disposición a obedecer. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio 4, 6, 4 y 5, escucha Israel, Shema Israel. Por eso Yeshua está utilizando una categoría muy conocida para sus oyentes. O sea, él no le estaba enseñando algo diferente. Él le estaba hablando algo que ya ellos conocían, que ya ellos sabían. La obediencia a la palabra de Hashem. La casa representa la vida de una persona. La roca representa un fundamento firme. Porque cuando vienen lluvias, ríos, vientos, la casa que fue construida sobre esa roca, esa casa permanece. Porque el fundamento de esa casa es sólido. ¿Qué representa la roca? Hay que tener cuidado de no reducirlo simplemente a la roca es Yeshua, como una frase aislada. En el contexto inmediato, Yeshua dice, el que oye estas palabras mías y las hace. Por tanto, la roca representa vivir conforme a la enseñanza que Yeshua acaba de dar. Y esa enseñanza no aparece desconectada de la Torá, porque en Mateo capítulo 5 al 7, Yeshua constantemente profundiza cuestiones relacionadas con asesinato y reconciliación, adulterio y pureza, juramento, amor al enemigo, justicia, oración, ayuno, misericordia, relación con Hashem, obediencia. Así que Yeshua no está enseñando, olvida la obediencia, solamente cree en mí. Está enseñando algo mucho más profundo. Escuchen lo que estoy enseñando y vivan conforme a él. Lo mismo para nosotros. Escuchemos lo que el maestro, lo que Yeshua, lo que Hashem está hablando por medio de Yeshua y nos está enseñando para que vivamos conforme a ellos o a los mandamientos. La tormenta, verso 25. La tormenta representa las pruebas que revelan la calidad del fundamento. Observa algo aquí importante. La casa construida sobre la roca también recibe la tormenta. Yeshua no promete que quien le obedece nunca tendrá problema. Y esto es algo claro. No quiere decir porque nosotros sirvamos a Yeshua, todo nos va a ir bien. Porque sabemos que muchas veces en nuestra vida vienen tormentas, vienen luchas, vienen pruebas. La diferencia está en que cuando llega la prueba, el fundamento demuestra su solidez, o sea, cuán firme está construida nuestra casa o cuán firme está construida nuestra vida. Que eso es lo que quiere enseñar Yeshua aquí. Y esto tiene un principio muy hebreo. La verdadera fidelidad se muestra mediante la conducta, no solamente mediante palabras. Luego le sigue los versos 26 y 27, las casas sobre la arena. Después Yeshua representa el contraste, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, no dice que la segunda persona no escuchó, la escuchó. El problema es que no la puso en práctica. Aquí está una de las enseñanzas más fuertes del pasaje, escuchar para obedecer.
Una persona puede conocer las palabras de Yeshua, hablar de Hashem, asistir a reuniones, conocer escritura y aún así construir su casa sobre arena si no practica lo que escucha. Porque cuando llegue la tormenta, como vimos en la foto, va a ser grande su ruina. No vale solamente con ir a la congregación, los Shabbat, eh, conocer mucha Torah y que nuestra casa esté construida en arena. Y si no practicamos lo que escuchamos, la Biblia dice que grande va a ser la ruina. Mateo 7, 28, 29, la autoridad de Yeshua. La gente queda maravillada porque Yeshua les enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas. Esto que es culturalmente importante. Los escribas normalmente enseñaban basándose en la autoridad de interpretaciones y tradiciones de maestros anteriores. Recuerden que para este tiempo estaba la escuela de Shammai, la escuela de Hillel, y ellos seguían la Torá oral, muchas cosas las ponían como carga, otras les quería imponer sobre la gente. Pero Yeshua, en cambio, habla repetidamente con una autoridad propia. Yo os digo, no simplemente Rabil tal dijo, y esto explica por qué la multitud queda impresionada. Yeshua está presentándose como alguien que posee autoridad para interpretar y enseñar verdaderamente cuál es la voluntad de Hashem. Eso es lo que Yeshua está enseñando. Que nosotros conozcamos verdaderamente por medio de él cuál es la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque Yeshua enseñó con autoridad. Recuerden que cuando él estaba niño, a él se le hizo la pregunta, ¿dónde tú obtuviste tanta autoridad? Ellos se dijeron, los sabios se dijeron, no es este hijo de José el carpintero. ¿Qué quiso enseñar Yeshua? La conclusión de Mateo 7, 24, 29 podría resumirse así. No basta con escuchar, sino hacer. La obediencia revela el fundamento. La tormenta muestra qué clase de casa construiste. Las palabras de Yeshua exigen una respuesta, no simplemente consejos espirituales. Yeshua coloca su enseñanza en el centro de la vida del discípulo. La pregunta no es solamente ¿qué sabes?, sino ¿qué haces con lo que sabes? La verdadera espiritualidad se demuestra en la práctica. Y esto conecta directamente con la enseñanza anterior de Mateo 7. No todo el que me dice Señor, Señor. Yeshua está confrontando la diferencia entre profesar con la boca y vivir en obediencia. Cuando lo llevamos a la conexión con la Torá, hay una conexión muy fuerte con la estructura bíblica de escuchar y hacer. Recuerda, escucha Israel o Shema Israel. Escucha para obedecer, para hacer, para poner por práctica. Después viene el mandamiento de amar a Hashem con todo tu corazón. También Deuteronomio 28 presenta dos caminos, obediencia que conduce a bendición y desobediencia que conduce a maldición. Por eso la imagen de Yeshua de dos casas y dos resultados encajan perfectamente dentro del pensamiento bíblico de dos caminos. Yeshua está llamando a sus discípulos, nos está llamando a nosotros hoy día a escoger el camino de la obediencia. En pocas palabras, Mateo capítulo 7, los versos 24 al 29 enseña que el verdadero discípulo no es simplemente quien escucha las palabras de Yeshua, sino quien las practica. Por eso vemos que Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Mashiach. Yeshua mismo dijo, el que me quiera seguir tiene que guardar los mandamientos, ponerlos por práctica. La casa sobre la roca representa una vida
fundamentada en obediencia. La casa sobre la arena representa escuchar sin obedecer. La tormenta revela qué fundamento tenía cada persona. Yeshua termina el Sermón del Monte mostrando que sus palabras tienen autoridad y que deben convertirse en una forma concreta de vivir delante de Hashem. Recuerden, usted nos puede seguir a través de canal de YouTube de Besorá Tová en youtube.com. Vaya allí, suscríbase, dele a la campanita, reciba nuestras notificaciones cuando subamos nuevo contenido. Así que gracias a todos, shalom, será hasta la próxima.